Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, me alegro. ¿Eh? Buenas noches. ¿Por qué buenas noches? Claro. Bueno, vamos a rezar un Ave María y comenzamos. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a poner en manos de María todo este día que hemos caminado, que hemos transitado. De una manera especial también le confiamos este tercer encuentro de formación en la palabra de Dios. Te pedimos, Madre, que nos enseñes a escuchar la palabra que es tu Hijo, que nos enseñes también a poder mirar nuestra historia como una historia de salvación. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Madre de la Merced, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. Bueno, vamos a continuar con el camino, ¿sí? Hoy también, al igual que en el encuentro pasado, vamos a seguir deteniéndonos un poco en la historia de la salvación expresada en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya la semana que viene vamos a continuar con un encuentro sobre el Nuevo Testamento y luego el último encuentro un poco más sobre la oración con la palabra de Dios, ¿sí? Pero vamos a avanzar un poco entonces hoy con la historia de la salvación. Y estaba mirando que la semana pasada nos quedó un último puntito ahí de lo que teníamos en el apunte. Así que si alguno tiene su apunte, vamos a ver esos últimos puntitos. De todos modos, les sugiero antes, agarremos la Biblia que tenemos y vamos un ratito al índice. Para mirar un poquito la estructura que encontramos en el índice. Vieron que hay una parte de la Biblia donde están los profetas, ¿sí? Seguramente, bueno, cada Biblia por ahí tiene distinto orden, pero hay una parte donde están los profetas. Fíjense, si quieren pueden contar cuántos profetas tienen en su Biblia. 18. Ajá, 17 y carta de Jeremías. Bien. Bueno, fíjense que tenemos 3 profetas, deben ser los que tienen en primer lugar en su listado. Tenemos a Isaías, a Jeremías y a Ezequiel. Esos 3 profetas son los profetas mayores, se les llama. Isaías, Jeremías y Ezequiel. ¿Por qué son los profetas mayores? Porque son los profetas, los libros de los profetas más extensos, esos 3, ¿sí? Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y los otros profetas que siguen, puede ser que algunos los tengan como profeta y otros no. Baruch, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ellos son los profetas menores porque son menos extensos los libros. Pero ese orden en el que se encuentran los profetas no es un orden cronológico, es decir, no es el orden que fueron apareciendo en la historia de la salvación, ¿sí? Sino que fueron apareciendo en otro orden. ¿Se acuerdan ustedes que quedamos el encuentro pasado en esa etapa de la historia del pueblo de Israel donde se separan los 2 reinos? ¿Se acuerdan? El reino del norte, ¿sí? Y el reino del sur.
¿sí? En el reino del sur, llamado también, ¿cómo? Judá, ¿o no? Judá, ¿sí? El reino, el reino de Judá, ¿sí? El reino del sur quedó Judá. ¿Y qué tribu quedó en ese reino? ¿Se acuerdan? Una sola tribu, que es la tribu de Judá, ¿no? Y el reino del norte, ¿sí? Ese es el reino del sur. El reino del norte, ¿se acuerdan cómo se llama? Israel, o Samaria, o Efraín. Y ahí, ¿quiénes quedaron en ese reino? Ahí está, las otras tribus, ¿no? Las otras 11. Bien, se separan los dos reinos y se acuerdan que comienzan como dos procesos a ocurrir en estos reinos. Por un lado, un crecimiento económico y por otro lado, comenzaron a hacer alianzas, ¿sí? Sobre todo el reino del norte, hacer alianzas con los pueblos vecinos. Y cuando hacían alianzas con los pueblos vecinos, ¿qué tenían que abrazar? Sus dioses, su religión, ¿sí? Entonces ahí comienza un fenómeno nuevo en la historia de la salvación, que es el profetismo. Surgen los profetas, ¿sí? Los profetas son hombres, ahí teníamos algunas características, ¿no? Son hombres llamados por Dios, hombres que no es que adivinaban el futuro, sino más bien eran los encargados de llevar la palabra de Dios que ellos recibían en la intimidad de la oración, la llevaban al pueblo para denunciar el pecado o para anunciar el llamado a una conversión, ¿sí? A una vida nueva. Los profetas, decíamos, eran personas que tenían el carisma de ver el plan de Dios en la historia. Cómo en este tiempo de la historia, ¿sí? Dios va trazando un plan y hay que saber verlo, hay que descubrirlo. Bien, entonces ahí surgen los profetas. Habíamos hablado del profeta Amós, ¿sí? Y del profeta Oseas, ¿sí? Los dos predicaron ¿en cuál de los dos reinos? ¿Se acuerdan? En el norte, bien. Y nos habían quedado pendientes otros dos profetas, Miqueas e Isaías, que son del mismo tiempo, pero que predicaron en el reino del sur. Es decir, en Judá, ¿sí? En Judá. Bueno, muy bien. Vamos a ver un poquito qué sucede aquí. Vamos a ir al profeta Miqueas un ratito. Esto es del apunte de la semana pasada todavía, que nos había quedado pendiente, ¿sí? Todavía no entramos en el nuevo. Vamos un ratito al profeta Miqueas. Ahí estaban en el índice, así que búsquenlo, porque es un libro cortito. Estamos en el siglo VIII, ¿sí? Siglo VIII antes de Cristo. Bien, entonces Miqueas habla contra la sociedad de su tiempo, contra los ricos que acumulan bienes, contra los sacerdotes y los profetas que se venden por dinero. Fíjense el grado de corrupción al que va llegando el pueblo de Dios, ¿no? Los sacerdotes y los profetas que se venden por dinero. ¿Los profetas para qué les parece que se pueden vender al poder por dinero? ¿Para hablar de qué? De lo que el poder quiere escuchar. Si Dios viene y me habla y me felicita por lo que estoy haciendo, entonces vamos para adelante. Entonces los profetas, falsos profetas, que se vendían por dinero, ¿sí? Al igual que algunos sacerdotes. Pero todavía queda una esperanza, ¿sí? Todavía queda una esperanza. Fíjense Miqueas 7,
versículo 7. Miqueas 7, versículo 7. Dice, pero yo aguardo a Yahvé, espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. ¿Sí? En medio de toda la corrupción que se va viviendo en el pueblo de Dios, el profeta pone su esperanza en Dios que puede transformar la situación. Y ahora aparece aquí, si no me equivoco, por primera vez, un concepto que es muy fuerte y que nos va a conducir como al Nuevo Testamento luego. Fíjense Miqueas 2:12. Miqueas 2:12. En medio de toda esta corrupción en la que el pueblo se encuentra, en la que los sacerdotes y los profetas se encuentran, en medio de toda esta confusión, de haber crecido el poder económico y de haberse de alguna manera olvidado el pueblo de Dios, Dios hace un anuncio, Miqueas 2:12, que dice así: voy a reunir a todo Jacob, que sería a todo el pueblo, reunir a todo Jacob, ¿no? Voy a congregar ¿cómo dice? Al resto de Israel. Los agruparé como ovejas en el redil, como rebaño entre sus pastos. Alborotarán lejos de los hombres. Se empieza a hablar de un resto. Es decir, Dios va a intervenir en la historia de su pueblo. ¿Sí? Dios va a intervenir en el pueblo de Dios. Y aunque el pueblo esté tan corrompido y tan alejado del Dios verdadero, Él va a reunir a un pequeño resto. Otros profetas van a ir hablando de esto del resto. El resto de Israel sería como el grupo de los pobres de Yahvé. Aparece también esa expresión a veces, los pobres de Yahvé. El resto de Israel o los pobres de Yahvé, ¿quiénes eran? Eran aquellos grupos de personas que en medio de un pueblo corrompido espiritualmente, sin embargo se mantienen fieles a la voluntad de Dios. Entre todo un pueblo corrompido, el resto son un grupo de personas, como un pequeño grupo entre toda la multitud, que Dios va a reunir y que son los que se han ido manteniendo fieles al querer de Dios. Pobres de Yahvé se les llama también con una categoría teológica, la de los pobres, que es la que se va a utilizar luego en el Nuevo Testamento. El pobre es una categoría teológica, es decir, el pobre es aquel que sabe que no puede confiar en otra cosa que no sea en su Dios. No es una categoría sociológica en primer lugar. No se trata en primer lugar de una condición social, se trata en primer lugar de una situación espiritual. Aquellos que ponen su confianza no en sus bienes, el pueblo había crecido mucho económicamente, sino que ponen su confianza en Dios. A ese resto de los confiados, de los pequeños, Dios los reunirá y allí intervendrá para salvarnos. Imposible no pensar en Jesús, en María, en Jesús llamando a los niños, en Jesús diciéndonos que hay que ser pequeños para entrar al reino. ¿Sí? Ahí se va como introduciendo como esta nueva mirada, ¿no? Sí, María. ¿Qué Biblia es? La de Shekel. Ajá. Los sobrevivientes de Israel. Mira vos, la verdad que no sé por qué lo traducirá así. Los sobrevivientes de Israel. Pero bueno, en principio es porque esta categoría se va a utilizar muchas veces en los profetas. ¿Sí? El resto de Israel o los pobres de Yahvé. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ese es Miqueas. Y vamos ahora un poquito a introducirnos en Isaías. El profeta Isaías lo conocemos un montón, ¿vieron? Escuchamos un montón de veces a Isaías en las misas. Las primeras lecturas están llenas
de profecías de Isaías. Pero ustedes saben que hay 3 Isaías. Hay 3 Isaías. En realidad hay un solo libro de Isaías. Pero dentro del libro de Isaías, algún autor desconocido reunió 3, el escrito, digamos por escrito, la intervención profética de 3 personas. ¿Sí? Todas agrupadas bajo el nombre de Isaías. El primer Isaías es del capítulo 1 al 39, el segundo Isaías del capítulo 40 al 55 y el tercer Isaías del 56 al 66. Si uno mira y compara estos 3 textos, son recontra distintos uno del otro. ¿Por qué? Porque son de contextos distintos. Ya vamos a ver el segundo y el tercero en qué tiempos hablan. En este tiempo, en el tiempo de la separación de los reinos y de todo este problema de la idolatría y todo este problema de la contaminación religiosa y de la gran diferencia donde los ricos someten a los pobres, el que habla en ese contexto es el primer Isaías, del capítulo 1 al 39. Es bastante fácil distinguirlo en el primer texto. Fíjense, Isaías 1, del 1 en adelante. ¿Alguien quiere leerlo? No sé dónde anda el micrófono. Isaías 1, del 1 en adelante, yo te digo más o menos hasta dónde. Visión que Isaías, hijo de Amós, vio tocante a Judá y Jerusalén en tiempo de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, escucha, tierra, que habla Yahvé. Hijos crié y saqué adelante, y ellos se rebelaron contra mí. Conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce mi pueblo, no discierne. Ay, gente pecadora, pueblo tarado de culpa, semilla de malvados, hijo de perdición. Han dejado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto de espaldas. ¿En dónde golpearos ya si seguís contumaces? La cabeza toda está enferma, toda entraña doliente. De la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa sana. Golpes, magulladuras y heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Vuestra tierra es desolación, vuestras ciudades hogueras de fuego. Vuestro suelo delante de vosotros, extranjeros, se lo comen, y es una desolación como devastación de extranjeros. Ha quedado la hija de Sión como cobertizo en viña, como albergue en pepinar, como ciudad sitiada. De no habernos dejado Yahvé, Sebaot, un residuo minúsculo, como Sodoma seríamos, a Gomorra nos pareceríamos. Oíd una palabra de Yahvé, regidores de Sodoma. Escuchad una instrucción de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, a mí que tanto sacrificio vuestro, dice Yahvé, harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de cebones, y sangre de novillos y machos cabríos no me agrada. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién ha solicitado de vosotros esa pateadura de mis atríos? Ahora, si querés, seguimos en el versículo 16. Lavaos,
limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista, desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Ahí está. Muchas gracias. Fíjense, por un lado, Dios le dice, fíjense ahí en el versículo 11, a mí qué tu sacrificio, como dicen, no sé cómo es la traducción de ustedes, pero la Biblia de Jerusalén dice, como si yo diría, a mí qué me importa tus sacrificios. ¿Así? Estoy harto de tus holocaustos de carneros, de cebo, no me agrada la sangre de novillos, de corderos y machos cabríos. Porque claro, ¿qué hacía el pueblo? El pueblo de Dios, ¿sí? Muchos de ellos eran de estos ricos que sometían a los pobres y para calmar la conciencia, ¿qué hacían? Sacrificios, iban al templo, ofrecían animales, holocaustos, eran muy religiosos, cumplían con los deberes de religión, pero mientras tanto oprimían al otro, a su hermano. Dice por ahí uno de los versículos, me tapo los ojos para no verlos, dice el versículo 15. Por ahí dice, me dan asco tus sacrificios, le dice Dios al pueblo, ¿no? Cuando extienden sus manos yo cierro los ojos, porque es un sacrificio vacío, es para calmar la conciencia, no es un sacrificio de verdad. No es una ofrenda de verdad. Por eso después Dios le dice, lávense, purifíquense, aparten sus malas acciones de mi vista, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen lo que es justo, reconozcan los derechos del oprimido, hagan justicia al huérfano, aboguen por la viuda. Es la lectura que se lee el miércoles de ceniza, cuando comenzamos la cuaresma, ¿no? Como una invitación a renovar nuestro culto a Dios. Claro, el pueblo está dividido en el corazón en el culto. Por fuera son religiosos y cumplen con el culto y hacen todos los sacrificios de alabanza que hay que hacer, pero por dentro someten al hermano. Entonces Dios, por medio del profeta Isaías, le está diciendo, hay que unificar el corazón, ¿no? De eso se encargan los profetas, ¿vieron? Como ir denunciando al pueblo todo aquello que es falso en el corazón. Bien, y junto a toda esta parte del primer Isaías, que es de este tiempo, es el libro del Emanuel, que lo leemos en Adviento, es precioso, a partir del capítulo 6. ¿Sí? Ya van a ver que lo conocemos mucho a este libro porque además aparece allá en los textos de la Anunciación y demás. Porque ¿qué ocurre en este tiempo? Ocurre una cuestión ahí, unos movimientos políticos. El rey de Judá se encuentra con la amenaza de dos reinos. La amenaza de dos reinos. Y entonces se encuentra en una disyuntiva. ¿Me venzo ante estos dos reinos que quieren someterme? ¿O hago alianza con una nación extranjera, que es Asiria, para que Asiria me defienda y yo termine y me defienda de estos reinos? ¿Se entiende? O sea, hay dos reinos que quieren atacar a Judá. Ahaz, el rey de Judá, dice, estos dos si me atacan, me someten, me vuelvo su vasallo. Pero ahí aparece Asiria, que era una gran potencia en ese tiempo, a ofrecerle ayuda a Judá. Hacé alianza conmigo y yo te ayudo contra esos dos. Y ahí aparece ¿quién? El profeta. Porque nuevamente ocurre lo siguiente, si el rey Ahaz hace alianza con Asiria,
¿qué tiene que abrazar? Sus divinidades. Siempre el peligro de irse detrás de otros dioses. Fíjense cuánto contenido espiritual para nosotros, ¿no? Que siempre estamos en esta lucha de no andar haciendo tratados con otras cosas que quieren venir a ocupar el lugar de Dios en el corazón. Entonces, ¿quién aparece aquí a denunciar? Isaías, ¿sí? Isaías. Entonces, lo podemos encontrar a Isaías hablándole a Ahaz, ¿sí? Ya les digo porque no puse la cita. En el capítulo 7, ¿sí? ¿Lo tienen por ahí? Isaías 7, fíjense desde el versículo 4. ¿Sí? Dios le está hablando a Isaías para que vaya a hablar con el rey Ahaz. Versículo 4 en adelante. Dile al rey, alerta, pero ten calma, no temas ni desmaye tu corazón por ese par de cabos de tizones humeantes. Dios le está diciendo, andá y decirle que son un par de, ¿cómo dice? De tizones humeantes. Que a esos dos, si te unís a mí, los pisás al toque. Andá y decile a esos dos que son un par de tizones humeantes. Por esto, dice el versículo 7, ha dicho el Señor Yahvé, no tendrá éxito ni será así. Luego dice, versículo 9, si no se afirman en mí, no estarán firmes. Dios le dice a Ahaz. ¿Cómo dice la traducción de ustedes ahí? Porque hay un montón de traducciones distintas. Si no confían, no subsistirán. Si no confían, no subsistirán. Es decir, Dios le está diciendo a Ahaz, si no confías en mí en esta, no vas a subsistir. No te mandes a hacer alianza porque te van a liquidar. Confía en mí. ¿Sí? Dios le manda a decir, por medio del profeta Isaías a Ahaz, no hagas alianza con nadie, quédate tranqui, no te va a pasar nada. Confía en mí, le dice Dios. Pero Ahaz, ¿qué hace? Hace alianza. ¿Sí? Hace alianza. Cabeza dura, ¿qué lo vamos a jugar nosotros? Isaías ya no sabe más qué hacer, ¿sí? Ya no sabe más qué hacer para que Ahaz afloje y no haga alianza. Y le dice, fíjense el versículo 14, perdón, versículo 10. Yahvé volvió a hablar a Ahaz en estos términos. Pide para ti una señal a Yahvé, tu Dios, en lo hondo del Seol o arriba en lo más alto. Pedile una señal al Señor y te va a dar una señal de que Él va a estar con vos y que no tenés que tener miedo. ¿Y qué le dice a Ahaz? No, yo no voy a andar tentando al Señor pidiéndole señales. Hay que ser respetuoso con Dios. No le voy a pedir señales. Entonces le dice el profeta ya enojado, ¿te parece poco cansar a los hombres que cansan también a Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará una señal. Miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo al que le pondrá por nombre Emanuel. ¿Sí? Al que le pondrá por nombre Emanuel. Le está diciendo, mira, va a haber alguien nuevo que se va a volver una señal para vos de que era necesario que confíes. Dios va a hacer algo nuevo si confías. Obviamente que Isaías no está hablando de Jesús todavía. O mejor dicho, está hablando de Jesús, pero no es consciente de ello. El Evangelio de Mateo va a citar luego esto, ¿se acuerdan? ¿Sí? El Evangelio de Mateo va a citar esto, porque ese Emanuel que va a nacer de una virgen, de una doncella, es Jesús, garantía de que Dios está con nosotros y no tengo que temer y no tengo que irme detrás de otros dioses. ¿Vieron? Bueno, la cosa es que Ahaz terminó haciendo alianza con Asiria.
Asiria destruyó, ¿sí? Destruyó en primer lugar el reino del norte, destruyó Israel, las llevó deportadas a Asiria, a las tribus, y de las tribus de Israel no se supo más nada. Se terminó el reino de Israel. Mirá la Eva, acá como la decepción y sí, Eva. Ahí terminó el reino de Israel y Judá quedó bajo el dominio de Asiria. Es por eso que de ahora en más decir israelita o decir judío es lo mismo, ¿sí? Judá e Israel ahora es lo mismo. Las 11 tribus desaparecieron, fueron deportadas a Asiria y no se tuvo noticia. Ahora Judá sobrevive, ¿sí? Judá sobrevive, pero dominados por Asiria, ¿sí? Bien, ahora sí vamos al apunte nuevo. Ahí tenemos un poquito de esto del final del reino de Israel, es decir, del reino del norte. Y ahora, Judá, el pueblo de Dios, queda bajo el dominio asirio, ¿sí? Bajo el dominio asirio. Ahora entonces en el templo de Jerusalén, ¿se acuerdan el que había construido los reyes anteriores? En el templo de Jerusalén, lugar santo, lugar de la presencia de Dios, ahora se rinde culto a los dioses astrales, a los dioses de Asiria. Los reyes de Judá son simples vasallos, ¿sí?, del poder asirio. Y se postraron también frente a los dioses de las naciones extranjeras, a los dioses asirios, ¿sí? Bueno, y poco a poco comienza a surgir ahora otra fuerza, la de Babilonia, ¿sí? Otra fuerza que es la de Babilonia. Y aquí en el siglo VII, ¿sí?, el rey de Babilonia envía una embajada a Jerusalén para ver si puede contar con el apoyo de Judá, dominados por Asiria, para atacar a Siria. ¿Se entiende? O sea, Judá está bajo el dominio de Asiria, era la nación más poderosa. Pero como ahora Babilonia empieza a ser la nación más poderosa, va a Jerusalén, con los reyes de Jerusalén, del pueblo de Dios, a ver si se puede unir con ellos para atacar a los dominadores, para atacar a Siria y para bajarlos. El rey Ezequías es de ese tiempo, lo recibió. ¿Vieron? Siempre está en el pueblo de Dios, siempre esta tentación, hacer alianza con otros poderes para sobrevivir. Ahí el profeta Isaías también se opone a esa alianza, ¿sí? Bien, hasta que el rey Josías, ahí en mitad del siglo VII en adelante, empieza a recuperar valores de los judíos, ¿sí? Quiere eliminar todo ese culto a los dioses astrales, a los dioses propios de los asirios, ¿sí? Y acá otra vez surge la dominación, ¿sí? Otra vez, lo voy diciendo al pasar como para ir viendo, no hace falta que nos quede como toda la historia, pero para ir viendo. Babilonia sigue queriendo atacar a Nínive, es decir, a Asiria, que son los que están dominando a Judá. Y ahora Egipto, que era otro poder, va en ayuda de los asirios. Allí el rey Josías, el rey de Judá, cuando ocurre esto, no quiere que caiga Nínive, no quiere que caiga Asiria, y entonces quiere impedir que los egipcios la socorrieran. Le presentó batalla a los egipcios, el rey de Judá, el rey del pueblo de Dios. Le presentó batalla a los egipcios, perdió la batalla. Ahora los egipcios dominaron al pueblo de Dios. Hasta que Babilonia va a dominar a los egipcios. Y después entonces va a pasar de ser dominación de Asiria a ser dominación de los egipcios y ahora a ser dominados por Babilonia. ¿Vieron? Una tras otra, ¿no? Una tras otra,
Y cuando cae bajo el dominio de Babilonia, allí viene la época más oscura del pueblo de Dios. Porque Babilonia, el rey, que a alguno le habrá tocado leer la primera lectura, y tuvo que leer el nombre del rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor deportó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, lo llevó a Babilonia, lo sacó de su tierra, destruyó las murallas y el templo de Jerusalén y dejó algunos judíos ahí en el pueblo y al resto los deportó. Se destruyó el pueblo de Dios. Bueno, todo esto simplemente para introducir el contexto histórico donde aparecen los profetas, que es la parte más linda, ¿sí? Aquí aparece un profeta llamado Sofonías. ¿Escucharon hablar alguna vez de Sofonías? Vamos a buscarlo. Busquen Sofonías, búsquenlo en el índice, capaz va a ser más fácil. Sofonías es preciosa, algunas cosas que tiene. Vieron, siempre es importante el contexto para entender la intervención del profeta. Fíjense Sofonías por ahí. Bien. ¿Lo encontraron a Sofonías? Bien. Busquen Sofonías 1, del 14 al 18. Sofonías 1, del 14 al 18. Sofonías viene a anunciar que Dios está descontento con toda esta falta de confianza de su pueblo, que se va detrás de una potencia tras otra, ¿no? Si alguien quiere leer Sofonías 1, del 14 al 18. ¿Ahí con micrófono, Jimé? Ahí está. Vos arrancaste primero. Está cerca el gran día del Señor. Está cerca y llega rápidamente. Qué amargo es el clamor del día del Señor. Hasta el valeroso lanza un grito estridente. Día de ira será aquel, día de angustia y aflicción, día de ruina y desolación, día de tinieblas y oscuridad, día nublado y de sombríos nubarrones, días de sonidos de trompeta y de gritos de guerra contra las ciudades fortificadas y contra las almenas elevadas. Yo llenaré a los hombres de angustia, y ellos caminarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo, y sus entrañas como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos. En el día de la ira del Señor y por el fuego de sus celos será devorada toda la tierra, porque Él hará un terrible exterminio de todos los habitantes de la tierra. Fíjense, está anunciando el día de Yahvé como el día de la ira de Dios, ¿no? O sea, está diciendo, el pecado del pueblo produjo la ira de Dios. ¿Cuál es el pecado? Haber seguido detrás de otras naciones, haber desconfiado de que eran pueblo pertenencia de Dios, de haber abrazado otros dioses por no haber confiado en el Dios que los salvó de la mano de Egipto. El día de la ira de Yahvé, ¿no? Es decir, frente al pecado, Dios le está diciendo, ustedes mismos están eligiendo su autodestrucción como pueblo. Pero los profetas, que eran duros en la denuncia, eran también anunciadores de una esperanza. Siempre viene junto, ¿vieron? Los profetas no son profetas solamente de calamidades. Anuncian la gravedad de lo que está ocurriendo, pero a la vez anuncian también la esperanza de que Dios, sin embargo, no abandona a su pueblo. Y por eso vamos a ver ese anuncio, Sofonías 3, del 12 al 13. Aparece nuevamente ahí un concepto que ya hemos escuchado. Del 12 al 13. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde, que se refugiará en el nombre del Señor.
el resto de Israel. Siga nomás. El resto de Israel no cometerá injusticias, ni hablará falsamente, y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Ellos pasarán y descansarán, sin que nadie los perturbe. Entonces, ¿qué concepto vuelve aquí? El concepto de el resto. O sea, Dios está diciendo, ustedes mismos están eligiendo su autodestrucción. El pueblo se está destruyendo con estos poderes. Pero sin embargo, un resto va a sobrevivir. De ahí puede ser que vengan los sobrevivientes, ¿no? Porque es el resto de los que siguen viviendo aún en la destrucción, ¿no? El resto de Israel, dice, un pueblo humilde y pobre que se cobijará al amparo de Yahvé, dice el versículo 12, ¿vieron? Y ahora le habla a ese pequeño pueblo, a ese resto de Israel, humilde y pobre que se cobija en Dios, le habla. Fíjense el versículo 14. 14 y 15, si alguien quiere leerlo. Versículos 14 y 15 de ese mismo capítulo. Grita de alegría, hija de Sión, aclama a Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, ya no temerás ningún mal. Este texto es precioso, ¿no? Fíjense, grita de alegría, ¿cómo le llama? Hija de Sión. Aparece una nueva manera de nombrar al resto de Israel. Hasta ahora son resto de Israel, pobres de Yahvé, y ahora le llama hija de Sión. La hija de Sión, o mejor dicho Sión, se le llamaba a un barrio junto a Jerusalén, que era donde estaban, era un barrio de la gente más humilde, de los pobres. Entonces, al resto de Israel se le llama también hija de Sión. Alégrate, hija de Sión. Los que estudian la Biblia, ¿vieron? Sofonía le está diciendo así, alégrate, hija de Sión. Los que estudian la Biblia dicen que la manera de saludar del ángel a María en el Evangelio de Lucas es tomada de aquí. ¿Se acuerdan cómo la saluda el ángel a María? Alégrate, llena de gracia. El Señor está en medio de ti. El Señor está contigo. Fíjense cómo decía aquí. Versículo. Y fíjense. Versículo 15. Yahvé está en medio de ti. O sea, el motivo de la alegría a la hija de Sión es que Dios está en medio tuyo. Bueno, ahora el ángel le dice a María, alégrate, llena de gracia, el Señor está en ti. ¿No? El Señor está contigo. Dicen los estudiosos de la Biblia que María entonces es la hija de Sión. La pobre y humilde que se refugia bajo las alas de Yahvé está como personificada ahora en María, ¿no? De donde nace una salvación que Dios está dando. ¿Vieron? ¿Se entiende? O sea, por medio de Sofonías Dios le dice al pueblo, llegó el día del Señor, el día de la ira, donde todo va a ser destruido, pero hay por culpa del pecado, pero hay un pequeño grupo, el resto de Israel, el de los pobres y humildes que se refugian en Dios, que se llama también hija de Sión, a quien Dios le dice, alégrate y regocijate de alegría porque Dios está en medio de ti, ¿no? Podemos ver entonces ahí en ese paralelo con Lucas 1:26, ¿sí? Como un paralelo, alégrate, el Señor está contigo, es un paralelo con grita de alegría porque el Señor está en medio de ti, ¿no?
Aparece otro profeta en este tiempo, que es el profeta Habacuc. ¿Escucharon hablar de Habacuc alguna vez? Vamos a buscarlo, Habacuc. A ver dónde está Habacuc. Bueno, es un libro bastante particular. Habacuc no tiene datos en su interior del año en el que fue escrito, como se hizo Sofonías, pero probablemente sea en este contexto, ¿no? No aparece tanto como un discurso de Habacuc al pueblo, sino más bien un diálogo de Dios, donde Habacuc es el que le pide a Dios cuenta de por qué está usando pueblos paganos para realizar su plan del castigo por el pecado del pueblo. O sea, Dios está haciendo su plan de castigar al pueblo, ¿no? De castigar al pueblo. Y para ese plan está utilizando pueblos paganos, pueblos que no conocen de Dios. Bueno, Dios ante esto no le da ninguna respuesta, solo le dice que hay que tener paciencia y que va a llegar el tiempo en el que también los otros pueblos van a ser castigados igual que Israel. Bueno, Habacuc es así. Bueno, aparece Nahum también, el profeta Nahum. ¿Sí? El profeta Nahum es como un canto en ocasión de la caída de Nínive, capital de Asiria, por mano de los egipcios. ¿Sí? Así que es más que nada una alabanza de que se haya caído esta ciudad. Bien, y ahora vamos a un libro muy importante, ¿sí? El Deuteronomio. De ese sí escuchamos hablar, porque aparece también muchas veces en la liturgia. Vamos a buscar el Deuteronomio un ratito, porque el Deuteronomio aparece en este tiempo también. ¿Vieron cómo el Antiguo Testamento va y viene? No tiene un orden cronológico, ¿no? Sino que va y viene. Deuteronomio desde el principio, vamos a mirarlo. Bien. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Vieron que yo les había dicho que cuando Asiria dominó al pueblo de Dios, ¿sí? Cuando Asiria dominó al pueblo de Dios, en Jerusalén comenzó a adorarse en el mismo templo santísimo de Dios las divinidades astrales propias de los asirios, hasta que llegó el rey Josías, que se propuso hacer una purificación del templo y de la vida espiritual para volver al culto al Dios verdadero. Bueno, dice el libro de los Reyes que en esa purificación, en esa limpieza del templo, encontraron un libro olvidado, ¿sí? Un libro olvidado. Y ese libro olvidado que encontraron en el templo, ¿sí? Es como el núcleo central de lo que hoy en nuestra Biblia es el Deuteronomio, ¿sí? En los años posteriores se le agregaron otras partes y quedó más largo. Bien, el Deuteronomio aparece como un gran discurso puesto en la boca de Moisés. ¿En qué momento? Cuando iban a entrar en la tierra prometida. ¿Se acuerdan? 40 años caminando en el desierto. Cuando llegaron a la tierra prometida y estaban por entrar, ¿Moisés entró? No, sino que el pueblo entró acompañado por Josué. Bueno, Moisés les da un largo discurso al pueblo de cómo hay que vivir en la tierra prometida, y eso es el libro del Deuteronomio. Pero obviamente está escrito así, pero no es eso. El Deuteronomio no lo pronunció Moisés,
Está presentado como si Moisés lo dijera ahí en la entrada a la tierra prometida. Pero no, es de esta época de Deuteronomio, ¿sí? Solo que el autor, para darle autoridad al libro, lo pone en boca de Moisés. Y es precioso el libro del Deuteronomio, ¿sí? Es precioso. Porque el tema central en el libro del Deuteronomio es la fidelidad. ¿Sí? La fidelidad. Si Dios nos ha amado tanto y nos ha dado esta tierra, a nosotros nos toca ser fieles a ese amor tan grande de Dios. Cuando el pueblo hizo experiencia de haber perdido su tierra en manos de los asirios y de todas estas potencias, ¿sí?, comprendieron que la tierra, es como vieron, cuando tengo algo no me doy cuenta del valor que tiene. Cuando la pierdo, ahí me doy cuenta cuánto valía. Bueno, al pueblo le pasó esto. Mientras tenían su tierra, hacían alianzas con cuánta potencia aparecía. Pero ahora que se quedaron sin nada y son dominados por Asiria, se dieron cuenta del valor que tenía lo que Dios les dio. Y entonces escribe el pueblo el Deuteronomio, que es como un decir, hay que cuidar, siendo fieles, esta alianza que Dios hizo con nosotros. Bien, vamos a buscar, por ejemplo, Deuteronomio 4:12. Deuteronomio 4:12. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Dónde anda el micrófono? Ah, ¿no anda? Ah, bueno, vamos con este. Quien quiera nomás. El 12 era, ¿no? 4:12. Entonces el Señor les habló de en medio del fuego. Ustedes oyeron sus palabras, pero aparte de oír su voz, no vieron ninguna figura. Del 4. Ajá. El día en que el Señor habló con ustedes, se dio de en medio del fuego en el monte Horeb. No vieron ninguna figura. Tengan pues mucho cuidado de no caer en la perversión de hacer figuras que tengan forma de hombre o de mujer. Este es un tema central en el Deuteronomio. ¿Qué les parece que le está pidiendo Dios al pueblo ahí? La fidelidad, bien. ¿Y de qué manera la fidelidad? El monoteísmo, ¿no? Es decir, no se hagan esculturas, no se hagan estatuas de la divinidad. Esto ya aparecía en el Éxodo. Y vieron que a veces algunos hermanos nos dicen que nosotros somos idólatras porque nos hacemos estatuas. Y Dios está diciendo aquí, no se hagan estatuas, porque Dios no puede ser percibido. ¿Y cómo se entiende esto? Claro, para los pueblos paganos, hacerse una estatua de una divinidad no era como para nosotros, que es un recordatorio, ¿no? Era para ellos la presencia misma de Dios, ¿no? Nosotros no decimos que esta es la Virgen María. O sea, se me cae, acá se rompió la mano. No es que la Virgen María se quedó sin mano, ¿no? Bueno, para el pueblo, los pueblos paganos, la materialidad de la imagen es una divinidad. Y eso es lo que Dios le dice al pueblo. No tomen como dioses estas esculturas que los pueblos se hacen, ¿no? Una defensa del monoteísmo y de un Dios que no puede ser percibido por los sentidos y que por lo tanto no puede ser manejado a mi antojo, ¿no? Bien, otro tema importante aquí dentro del Deuteronomio es el tema de la voz de Dios.
Jesús una vez cita el Deuteronomio. ¿Se acuerdan cuándo? ¿Alguien se acuerda cuándo Jesús cita el Deuteronomio? Una vez que alguien le pregunta, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Claro, y ahí Jesús le dice, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor, de vuelta al monoteísmo, y tú amarás al Señor tu Dios. Es decir, en el Deuteronomio hay una firme invitación a la escucha de la voz de Dios, de un Dios que habla, ¿sí? Hay que escuchar al Dios que habla. Fíjense en el mismo capítulo 4, ¿sí? Versículo 1. Y ahora Israel escucha los preceptos y las normas que yo enseño, ¿sí? El verbo escuchar es el verbo que más se repite dentro del Deuteronomio. Se habla a veces de una espiritualidad deuteronómica, ¿no? Una espiritualidad deuteronómica. La espiritualidad deuteronómica significa esto, una espiritualidad centrada en la escucha, ¿sí? Y en la memoria del paso de Dios por la propia vida. Y otro tema que se destaca, entonces, como decíamos recién, es este llamado a amar, ¿sí? Amar a Dios con toda la vida, con todo el corazón. Junto al Deuteronomio se escribe en este tiempo toda la historia deuteronomista. Aparte del Deuteronomio, que es un libro, toda la historia deuteronomista. Fíjense en el índice de su Biblia. Fíjense los libros de Josué, Jueces. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. ¿Los tienen todos juntos? Bueno, todo eso era un solo libro. La historia deuteronomista. Porque en este tiempo, en este contexto de dominación asiria, ¿sí? En este contexto, el pueblo hace como una relectura de su historia, de su pasado, ¿sí? Como una relectura de su pasado. Una gran historia de todo lo que fue la vida del pueblo de Dios en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, ¿sí? Como siempre, en momentos de crisis, releer nuestra historia para descubrir nuestra identidad. Esto también es muy fuerte como una invitación a una espiritualidad desde la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento siempre en momentos de crisis relee la historia para descubrir la propia identidad. Bueno, en esta crisis de destrucción del pueblo, el pueblo relee su historia, ¿no? Bueno, vamos hasta acá. Más o menos. Una cosita más y luego podemos hacer algunas preguntas, intervenciones. Porque hay alguien más de esta época que es el profeta Jeremías. ¿Se acuerdan de él? ¿Sí? Profeta Jeremías es también de este contexto. Al profeta Jeremías, ¿qué le toca? Ser testigo, dice aquí el apunte, del momento más triste en la historia de Judá, cuando llega a Babilonia. ¿Se acuerdan? Bajo dominación de Asiria, luego de los egipcios, luego Babilonia ataca a los egipcios y ahí cae el pueblo de Dios. ¿Qué tiene que decir Jeremías? Dios lo manda a anunciar al pueblo, a hablar al pueblo en este tiempo tan duro, de tanta crisis. Fíjense ahí el comienzo de Jeremías, versículo 5. Antes de haberte formado yo en el vientre materno, ya te conocía. Antes que nacieses te había consagrado profeta. Te tenía destinado profeta de las naciones. Yo respondí, dice Jeremías,
Ay, Señor, mira que yo no sé hablar, soy demasiado joven. Pero Yahvé me dijo, no digas que eres demasiado joven. Irás donde yo te envíe, dirás todo lo que te mande. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para protegerte. Luego dice, voy a poner en tu boca, desde hoy te doy autoridad sobre la gente y sobre los reinos, para extirpar y arrasar, destruir y derrocar, reconstruir y plantar. Fíjense que después dice, me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. ¿Qué estás viendo, Jeremías? Respondí, ¿qué era lo que estaba viendo? Una rama de almendro. Y añadió Yahvé, bien has visto, pues así soy yo. Vigilo mi palabra para que se cumpla. ¿Qué les parece este signo de la rama de almendro? ¿Alguien conoce la rama de almendro? La rama de almendro aparentemente es como la primera que florece, ¿sí? Es el primero en echar flores en la primavera. Por eso, el nombre hebreo que tenía el almendro era el vigilante, ¿no? El vigilante. ¿Dice tu Biblia? Ajá. Ajá. Ahí está. Entonces Jeremías está en una crisis porque Dios lo está llamando a una misión muy fuerte, muy grande. ¿A alguien le pasó alguna vez eso? Estoy en una crisis porque Dios me está pidiendo una misión que no me da el cuero. Bueno, Jeremías estaba en medio de una situación así, ¿no? Y Dios le dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Y entonces Jeremías tiene que ir a decirle al rey Josías, entregate a Babilonia, no hagas alianza por el amor de Dios con nadie, ¿no? No vuelvas a esas antiguas costumbres de nuestro pueblo. Entregate a Babilonia. Babilonia va a venir a acechar y va a destruir todo. Y hace poquito leíamos la primera lectura cuando el rey dice, tírenlo adentro de la fosa a Jeremías, porque con esas palabras tan duras está desmoralizando a nuestros ejércitos que quieren defendernos, ¿no? Que no nos hable así. Mátenlo a ese hombre para que no nos desmoralice con la palabra. Claro, ese intento de acallar a Dios, ¿no? Para que Dios me diga lo que quiero escuchar. Bueno, a Jeremías entonces le toca anunciar, ¿sí?, en ese tiempo esta intervención de Dios. Pero como siempre hay denuncia, pero también hay esperanza. Y hay un aporte único en Jeremías que ya van a ver que se vuelve a retomar en el Nuevo Testamento. Vamos a Jeremías 31. Jeremías 31, del 31 al 34. Jeremías es consciente de que el pecado del pueblo, ¿sí?, el pecado del pueblo llevó a que el pueblo ahora esté en ruinas. Pero los profetas lo venían diciendo, pero también anunciaban que Dios iba a intervenir. Bueno, Jeremías también hace lo mismo, pero con una expresión muy fuerte. ¿Lo encontraron? ¿Alguien quiere leer? 31, del 31 al 34. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño, oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo del Señor, pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones.
Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro, conozcan al Señor, porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande, oráculo del Señor. Porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Así habla el Señor, el que puso el sol para alumbrar el día, la luna y las estrellas para iluminar la noche, el que agita el mar y ruge en sus olas, su nombre es el Señor de los ejércitos. Hasta ahí, Mari, si querés. Bueno, fíjense qué expresión aparece aquí, que es una expresión fuerte. Dice, Dios hará una nueva alianza. ¿Sí? Aparece por primera vez esta expresión, una nueva alianza. No como la antigua escrita sobre tablas de piedra, donde el pueblo desobedeció y pecó, sino una nueva alianza escrita sobre los corazones. Es decir, una alianza interior. Una alianza donde Dios va a actuar con su gracia, no exteriormente para que yo me adapte desde mi esfuerzo a esa ley exterior, sino una alianza interior, donde el mismo Dios con su gracia va a actuar desde dentro. Una alianza espiritual. ¿Dónde aparece esta expresión nueva alianza? ¿Cuándo? En el Evangelio aparece esta expresión. ¿Se acuerdan en qué momento? En la última cena. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de la alianza nueva. La sangre de Cristo derramada en la cruz, su espíritu, es la nueva alianza que se sella con mi sangre, dice Jesús, ¿no? En la última cena. Este es el cáliz, ¿sí?, de la nueva alianza que se sella con mi sangre. Esa expresión nueva alianza en boca de Jesús es tomada de aquí, de esta promesa. Llegarán los días en que yo haré una alianza nueva. ¿Vieron cómo entonces toda la historia de Israel es una historia de salvación, pero que apunta hacia dónde? Hacia Cristo, hacia Jesús. Toda una historia de anuncio y profecía de la llegada de un tiempo que es el tiempo de Jesús. Bien, y bueno, y mucho más Jeremías, ¿no? Pero esto es fuerte ahí en él. ¿Alguna pregunta, algo para compartir de todo esto? Ahí va el micrófono, María, si sale una grabación. Todos los profetas, viste que estábamos viendo que muchos hablan del castigo de Dios, y bueno, siempre dan una esperanza, pero hablan del castigo. Debe ser de ahí que viene esa idea de un Dios que castiga que teníamos en los comienzos de la iglesia cristiana. Sí, tal cual, tal cual. Como decíamos la otra vez, hay toda una pedagogía de Dios que se va revelando poco a poco, ¿no? Porque estos libros están escritos por el pueblo de Dios. Entonces, el castigo de Dios es una interpretación que el pueblo está haciendo de lo que va pasando en su historia, ¿no? El pueblo mismo, movido por el espíritu, con el carisma de la inspiración, va reconociendo que todos los sucesos dolorosos en la historia, como estas dominaciones y sobre todo la caída en poder de Babilonia, todo es culpa de su pecado. Por lo tanto, lo ven a Dios como un Dios que frente a su pecado de apostasía los castiga. Y así poco a poco van descubriendo el rostro de Dios. Ya vamos a ver ahora un ratito cómo eso cambió en un momento de la historia, ¿sí? Pero es cierto esto que decís, o sea, en la historia misma del pueblo de Dios hay una pedagogía de Dios. Y muchas veces
leemos la Biblia solamente ahí, ¿no? Dios castigó a su pueblo y no lo vemos a la luz de Cristo. Cuando el Antiguo Testamento lo vemos sin la luz de Cristo, aparece el Dios castigador. Pero hay que ver ese texto del castigo de parte de Dios de alguna manera a la luz de toda la historia de la salvación. Si yo miro solamente ese pedacito del libro, y sí, aparece el Dios que castiga a su pueblo. Ahora, si lo miro a la luz de toda la revelación, puedo darme cuenta que nuestro Dios no es el Dios de los castigos, ¿no? Claro, pero incluso en, no sé, tal vez yo cuando era chica o mis padres, todavía estaba esa idea del Dios que castiga, ¿no? El Dios que ama y perdona. Exactamente, porque muchas veces se vio desde ahí, ¿no? Se vio desde ahí y no a la luz de toda la revelación, ¿no? Sí. Bien. ¿Algo más por ahí? Y al inicio está la gran misericordia de Dios también Sí. se refleja. Sí, fíjense. Que no lo sabemos ver muchas veces, ¿no? Fíjense como siempre, como decía, aparecen juntos, ¿no? El anuncio del castigo junto al anuncio de una salvación que Dios está obrando. Del amor infinito. Exacto. La misericordia, ¿se acuerdan? Oseas, ¿no? El profeta Oseas, anunciador de la misericordia de Dios en medio de la perdición del pueblo, ¿no? Esto que leíamos recién de Sofonías, Jeremías, que está anunciando que Dios va a hacer una alianza nueva, ¿no? Siempre un anuncio de la misericordia de Dios. Bien. Viene entonces todo este periodo de la cautividad en Babilonia, ¿sí? Unos 50 años, 50, 60 años de cautividad del pueblo en Babilonia. Ahí en Judá quedó un pequeño grupo, ¿sí? Y mientras tanto el pueblo está cautivo en Babilonia. Así terminó el reino de Judá, ¿no? Dominado por Babilonia. Pero luego aparece otra potencia, que es Persia, ¿sí? Con el rey de los persas, ¿se acuerdan cómo se llama? Ciro, ¿sí? De ahí viene Ciro y los persas. El rey persa, cuando conquista Babilonia, les permite a los judíos volver a su tierra. Los domina, quedan bajo dominación persa, pero les permite volver a su tierra. Bueno, aquí surgen algunos libros. Las Lamentaciones, no lo vamos a buscar, lo vamos a pasar rápido. Es un texto de lamentos frente a el templo de Jerusalén en ruinas. El profeta Ezequiel, a Ezequiel lo conocemos, ¿sí? Ezequiel profetiza en este tiempo. Es un libro lleno de visiones. ¿Vieron? ¿Se acuerdan alguna de las visiones de Ezequiel? ¿Cuál, por ejemplo? La de los huesos, el valle de huesos secos. ¿Se acuerdan? Es la casa de Israel esa. Quedó todo el pueblo quedó como muerto, reseco. ¿Sí? Reseco. Esa visión que tiene es un signo del pueblo reseco por su pecado y por la devastación, ¿no? Y que el profeta invoca al espíritu y empiezan a cobrar carne, ¿no? A recuperar la carne y se vuelven un ejército. Entonces, una profecía de la obra de salvación que Dios va a realizar. ¿Se acuerdan otra visión? La del templo, ¿sí? ¿Se acuerdan? El templo del que brotaba agua. Del costado derecho del templo, en la visión, vio que brotaba agua. Y el agua iba generando un torrente, ¿se acuerdan? Y a los costados crecían todo tipo de árboles. Otra vez un anuncio de que llegarán tiempos donde Dios va a restaurar, ¿sí? A restaurar. Que del costado derecho del templo brote agua, nos está de alguna manera
haciendo alusión ¿a qué? Al costado abierto de Jesús, costado abierto por la lanza. ¿Sí? El costado abierto por la lanza de donde brota sangre y agua. ¿Vieron cómo el Nuevo Testamento está lleno de todos estos signos tomados del Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Les daré un corazón nuevo e infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Sí? Ahí es muy semejante a qué cosa les parece esa profecía de Ezequiel. A una de las profecías que recién vimos. ¿Sí? ¿Y qué más? Y de Jeremías, ¿no les parece? Esa nueva alianza escrita en el corazón, ¿no? Ya no en la piedra, sino en el corazón, ¿sí? Y aquí aparece el famoso segundo Isaías. ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho que son 3 Isaías. Bueno, acá aparece el segundo Isaías. Capítulo 40 de Isaías en adelante. Vamos un ratito ahí. Son los textos que leemos en el Adviento. ...40 hasta el 55 es el segundo Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle bien alto que ya ha cumplido su servidumbre, que ya ha satisfecho por su culpa. Una voz clama, abran en el desierto un camino al Señor. ¿Qué les parece que está anunciando aquí el profeta, este segundo Isaías? Está anunciando el regreso del pueblo desde Babilonia de nuevo a Judá. Cuando Ciro les permitió volver. ¿Sí? Aparece como si fuera un nuevo éxodo, semejante a la salida de Egipto. Hay que volver por el desierto. ¿Sí? Tiempo de consuelo, por eso lo leemos en el Adviento a estos textos, ¿no? Tiempo de consuelo. Aparece aquí una imagen muy fuerte, central en el Nuevo Testamento. Vayan a Isaías 41, 14. ¿Alguien quiere leerlo? Isaías 41, 14. El Señor afirma, Israel, pueblo de Jacob, por pequeño y débil que seas, no tengas miedo, yo te ayudo. Yo, el Dios Santo de Israel, soy tu Redentor. Muy bien. Vamos a buscar también. ¿Por ahí no aparece en alguno de ustedes el gusanito? ¿Eh? Sí, claro. No temas, gusanito. Hay algunas traducciones que son más cuidadosas. ¿Cómo dice? Tú eres un gusano, Jacob. Una lombriz. Esa es la traducción. No temas, gusanito de Jacob. ¿Sí? Oruga, dice por ahí. Claro, hace referencia a la pequeñez, ¿no? No temas vos que sos pequeño, ¿sí? Yo vengo en tu ayuda, ¿sí? Fíjense, 43:14 ahora. 43:14. Quien quiera nomás. Empezalo de vuelta si querés. Ahí está. Así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel. Ahí está, hasta ahí nomás. Y ahora, seguí vos, en el mismo capítulo, versículo 44, el siguiente. No, perdón. Capítulo 44, versículo 6. Así dice el Señor, Rey de Israel, su Redentor, el Señor Todopoderoso.
Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. Y por último, busca 47:4. 47:4. Nuestro Redentor, que se llama el Señor Todopoderoso, el Santo de Israel, dice: siéntate y calla. Entra en las tinieblas, capital de los caldeos. Ahí está. En todos estos versículos, ¿qué término se utiliza para hablar de Dios? El Redentor. Dios es el Redentor de su pueblo. El Redentor era un personaje conocido en la antigüedad, que era cuando una persona caía en la esclavitud o en la cárcel, ¿sí? Cuando una persona caía en la esclavitud o en la cárcel, había un redentor, que era un pariente cercano, que debía ocuparse de liberarlo. Eso era el redentor en la vida cotidiana del pueblo. Ahora Dios se llama a sí mismo el redentor de su pequeño pueblo, que estaba esclavizado ¿dónde? En este tiempo. En Babilonia, ¿sí? Esclavizado en Babilonia, dominado en Babilonia, y ahora Dios aparece como ese pariente cercano que viene a ocuparse de liberar a su pueblo de la esclavitud. ¿Sí? El Redentor. Fíjense que a Jesús lo conocemos como el Redentor, nuestro Redentor, ¿sí? El que viene a liberarnos, no de Babilonia, sino de la esclavitud más fuerte, que es la esclavitud del pecado y del mal. Por eso es que es muy fuerte también la espiritualidad de nuestra Madre de la Merced. En la espiritualidad mercedaria, ¿se acuerdan ustedes? La Virgen de la Merced le pide a Pedro Nolasco encargarse de esto, de liberar a los cautivos. Por eso le decimos la corredentora, ¿no? María de la Merced, la corredentora, ¿no? Ofrecer la propia vida en rescate por el que está cautivo. Bueno, muy bien. Y por último, en este segundo Isaías, bueno, no, ya está el segundo Isaías, después lo otro lo podemos leer en casa. Una cosita más de Isaías que aparece en estos capítulos del segundo Isaías. Los cánticos del siervo de Yahvé. Hay 5 cánticos, eso lo llevan de tarea para casa. Perdón, 4 cánticos, ¿sí? Conocidos como los cánticos del siervo de Yahvé. Ahí lo tienen en el apunte, Isaías 42 del 1 al 9, 49 del 1 al 7, 50 del 4 al 11, 52, 13 a 53, 12, donde se habla de un servidor llamado por Dios, invitado por Dios, enviado con una misión. ¿Sí? Vamos a ver unos pedacitos nomás. 42, 1, 9. 42 del 1 al 9. Este es mi servidor a quien yo sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él para que dicte el derecho a las naciones. Más adelante, versículo 6 dice: yo el Señor te he llamado, te tengo tomado de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza de mi pueblo. Vamos al último, 52. 52, 13. Verán a mi siervo prosperar, será enaltecido, levantado y ensalzado de sobremanera. Y dice más adelante, 53, 2, creció ante él como un retoño, no tenía apariencia ni presencia. Lo vimos que carecía de aspecto que pudiésemos valorar, despreciado, marginado, hombre de dolores y enfermo, para taparse el rostro y no verlo,
despreciable, un don nadie, dice aquí. Y de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros lo tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas. ¿Se acuerdan cuando se lee este? En la Pasión, el Viernes Santo. Estos 4 poemas hablan de un servidor de Dios que no se dice quién es. Un misterioso servidor de Dios, a quien Dios llamó y le dio una misión de liberar al pueblo y que para eso tiene que cargar con los dolores de su pueblo, para poder liberarlo. ¿Quién es en el Antiguo Testamento? No se sabe. Algunos dicen es el rey, algunos dicen, bueno, es el pueblo de Dios, pero en realidad es alguien que recibe una misión en favor del pueblo, así que no parece ser el pueblo de Dios. Ahora, uno lo lee y es imposible no pensar en Jesús, ¿no? Los poemas del siervo del Señor son un anuncio de la persona de Jesús, ¿no? Un anuncio profético del Mesías que cargará con nuestros dolores y cuyas heridas nos han curado. Bueno, son preciosos estos 4 poemas para rezarlos, ¿sí? Son preciosos, nos hacen mucho bien. Todo eso lo podemos ver nosotros, ¿no? Porque ellos no pudieron ver nada, como que somos dichosos de ver todo lo que ellos vinieron anunciando Sí. a lo nuevo. Dichosos sus ojos porque ven los que los profetas no vieron, decía Jesús, ¿no? Oír lo que no oyeron, ¿no? Porque a la luz de la persona de Jesús, todo el Antiguo Testamento tiene sentido. Ellos como que lo marcaban todo, pero bueno, no alcanzaron a verlo. Exactamente. Y no eran conscientes tampoco del todo de lo que estaban anunciando. Nadie se imaginaría un crucificado aquí, aparentemente, ¿no? Por eso la unidad del Nuevo y del Antiguo Testamento es muy fuerte, ¿no? ¿Y ellos será que lo entenderían o era muy lejano? Porque hasta nosotros a veces nos cuesta entenderlo, que lo podemos ver, y ellos como imaginarlo como que... Imposible muy fuerte, imaginar. Muy fuerte también la fe de ellos en imaginarlo y creerlo. Nadie pensaría a un Dios hecho hombre. O sea, por más que todo el Antiguo Testamento es profecía y anuncio de Cristo, Cristo es una novedad que supera todo lo demás. Nadie se imaginaría un Dios hecho carne. Es escandaloso. Es escandaloso. Sabían que iba a ser un descendiente de David. Sabían que iba a haber un Mesías liberador. Sabían que iba a venir a liberar al resto de Israel, pero a liberar de todas estas dominaciones. Un rey liberador de todo esto. Fíjense, el Evangelio está lleno de alusiones a esto. Señor, es ahora cuando vas a librar al pueblo de Israel, esperando que llegue el momento en que el Mesías destruyera a los enemigos, ¿no? Y cómo Jesús va a ir de a poquito llevando a la comprensión de que la liberación del Mesías no era una liberación de las potencias extranjeras, como todos esperaban, sino una liberación, o sea, la tierra prometida nunca llegó hasta Jesús, porque había sido que la tierra prometida no era una tierra, la tierra prometida era una persona. ¿No? La tierra prometida era una persona. Por eso la liberación que trae Jesús no es la liberación de las potencias extranjeras como lo esperaban. Un rey guerrero que venga, el Mesías era esperado como el rey guerrero que vendría a destruir a las naciones enemigas, que nos someten para instaurar el reino nuevo. El reino nuevo no es el reino establecido en una tierra. El reino nuevo es el reino de los cielos. El reino que comienza en la persona de Jesús, una vida nueva, la vida de hijos, hijos en el Hijo. Jesús, la persona de Jesús, es la tierra prometida esperada. La tierra prometida esperada. Y la comunión con Él es haber alcanzado la tierra prometida. La persona de Jesús, ¿sí?
Exactamente. Por eso los apóstoles seguían con esta expectativa. Cuando llegues a tu reino, concederles a mis hijos sentarse uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es esto, ¿no? Esta expectativa. La expectativa mesiánica al estilo de lo que se sabía, de lo que se conocía, ¿no? Cuando lo presentan a Jesús en el templo que había nacido, él es el que sí recuerda, digamos, ¿cómo es? Simeón. Ujú. Es como que es uno de los que sí recuerda lo que venía del Antiguo Testamento. Fíjense en la presentación de Jesús en el templo, quiénes son los que están en el templo. Ana, Simeón, José y María que traen la ofrenda de los pobres, unos pichones de paloma, ¿no? Vieron que dice que llevaban unos pichones de paloma a ofrendar. Esa ofrenda era la ofrenda que había que hacer por la purificación de la madre cuando daba a luz, ¿no? El contacto con la sangre era tomado como una impureza. Entonces, a los 40 días había que hacer una ofrenda. La ofrenda era un animal del ganado mayor, pero los pobres ofrecían un par de pichones de paloma. Ana, Simeón, que esperaban de día y de noche en el templo la llegada del Salvador, José y María llevando la ofrenda de los pobres. ¿A quién nos hace pensar? ¿En qué imagen nos hace pensar? Sí, pero del Antiguo Testamento que veníamos viendo. Los pobres de Yahvé, el resto de Israel. Ese resto de Israel son los que reconocían. Los primeros en llegar al pesebre son los pastores, los paganos, los magos de Oriente. Entonces, todo el contexto de Jesús es en medio de la hija de Sión, de los pobres de Israel, que son los que tenían la expectativa de la intervención de Dios, pero sin poner mis expectativas humanas, abierto a la sorpresa del modo en que Dios quiera venir a salvarnos, ¿no? Por eso se abrieron, porque no le dijeron a Dios cómo debería ser la salvación, ¿no? Se abrieron porque eran los confiados en la obra que Dios quiere hacer. Cuando Jesús dice luego, felices los pobres de espíritu porque verán el reino de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos, está haciendo referencia a este resto de Israel, a los pobres, a los pequeños, a los confiados en Dios, ¿no? Bueno. Son las 10 menos 20. 5 minutitos más, ¿puede ser? Y terminamos. 5 minutitos y lo otro lo llevan para leer en casa. Solamente quiero llegar a Job y a el Eclesiastés, ¿sí? ¿En qué época están Job y el Eclesiastés? Cuando vuelven a la tierra de Judá bajo el dominio de los persas. Ahí comienzan después los griegos que van a dominar a Persia y por lo tanto de los persas pasan a los griegos, ¿sí? Y allí aparecen 2 libros, Job y Eclesiastés. ¿Lo tienen? ¿Lo encontraron por ahí? ¿En los apuntes? Porque acá es donde se va a dar, por eso quería llegar solamente a esto, acá es donde se va a dar un paso importante en esta pedagogía de Dios de ir revelándose, ¿sí? Vamos con el libro de Job, 2 minutos con Job y 2 minutos con el Eclesiastés. Job no es una historia de verdad, ¿sí? Es una especie de parábola Job. ¿Se acuerdan de Job? Comienza el libro de Job relatando, en primer lugar, un diálogo entre Dios y Satán, donde Satán le dice, así que Job es muy bueno y justo, yo voy a ir a sacarle todo lo que tiene a ver si sigue siendo tan bueno. Y Dios le dice, bueno, te doy permiso, pero no le quites la vida. Y entonces ahí Job empieza a perder todo lo que tiene, su ganado, su familia, su casa, su salud. Todo se le cae. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Todo se le cae. Queda sin nada, solo y enfermo. Y ahí aparecen 3 amigos de Job
que quieren venir a convencerlo a Job de que reconozca qué pecado cometió. Job, si te ocurrieron estas desgracias es porque cometiste un pecado. Reconoce tu pecado, confesalo, pedí perdón a Dios y vas a recuperar todo lo que tenías. Viene con esta mentalidad que decías María recién. Viene todo el Antiguo Testamento con esta mentalidad de un Dios que castiga el pecado y bendice a los justos. Eso se llamaba teología de la retribución. Si yo peco, Dios me castiga. Si soy justo, Dios me bendice. Por eso no se entiende que alguien que siempre hizo las cosas bien le vaya mal. Yo que siempre hice todo bien, ¿por qué me pasa todo esto? Vieron que a veces estamos todavía en esa teología de la retribución, ¿no? Me enojo con Dios porque yo siempre hice las cosas bien y mirá cómo me fue. Teología de la retribución, ¿no? Y en cambio los otros, que son todos unos malos, les va bien y triunfan. Teología de la retribución. Dios debería castigar a los malos y bendecir a los buenos. Entonces los amigos le dicen a Job, reconoce que sos un pecador. Date cuenta, pedí perdón y Dios te va a bendecir. Y Job les quiere decir, chicos, yo no hice nada. Realmente no tengo memoria de haber hecho mal, de haber pecado. Job llega a maldecir el día de su nacimiento frente a todo el dolor. Y luego de que hablaron todos ellos, sus amigos, y Job les va respondiendo, luego habla Dios. ¿Sí? Luego habla Dios. ¿Tienen abierto el libro de Job? Vamos a Job 38. Job 38. Ahí comienza a hablar Dios, después de que hablaron todos estos. ¿Sí? Job 38. ¿Quién es este que denigra mi designio diciendo tales desatinos? Le dice Dios a Job, ¿no? Si eres valiente, cíñete los lomos. Te voy a preguntar y vos me vas a instruir, Job. Ya que vos sabés le está diciendo Dios, ¿no? Ah, muy bien, Job. Vos que sabés tanto de cómo Dios debería actuar frente a los buenos y cómo debería actuar frente a los malos. Dale, te voy a preguntar y vos me vas a enseñar. Bien irónico, ¿no? ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra, Job? Le pregunta Dios. Dilo si tanto sabes y entiendes. ¿Quién puso la piedra angular entre el vocerío de los luceros del alba? ¿Quién cerró el mar con compuertas? Claro, porque Job y sus amigos, creyendo esto de que si sos bueno Dios te bendice y si sos malo te castiga, le está diciendo, nosotros sabemos cómo Dios tiene que actuar y Dios tiene que actuar según cómo lo entendemos. Y Dios le está diciendo, Job, vos no sabés nada. Yo soy Dios. Y no me vas a decir cómo tengo que actuar. Por eso le dice, ya que tanto sabés, Job, a ver, enseñame, le dice Dios. Y es precioso el último capítulo, 42, donde Job responde, después de haber aprendido la lección. Job respondió al Señor, y esto es para rezarlo. Me doy cuenta que todo lo puedes, que eres capaz de cualquier proyecto. Sí, hablé sin pensar de maravillas que me superan y que ignoro. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento. ¿No? Job le dice, Señor, yo pensé que podía dominarte, pero ahora me doy cuenta que te conocía de oídas nomás. Que frente a tu misterio solo me queda adorarte. No puedo yo decirte lo que tenés que hacer. ¿Quién soy yo para decir que a los buenos tenés que bendecirlos y a los malos castigarlos? Yo te conocía solo de oídas.
Fíjense qué tremendo, ¿no? Este paso que se da en el Antiguo Testamento, de una teología de la retribución a una mirada en el misterio de Dios que no podemos calcular cómo Dios tiene que actuar. ¿Vieron? ¿Se comprende ese paso? ¿Sí? Y Job que frente a Dios entonces adora, ¿no? Y por último el Coelet, con esto les prometo que terminamos. Ah, sí, después le da a los amigos, sí. No, y después recupera todo lo que tiene, pero bueno. Es como una novela, ¿no? Con la que el pueblo quiere expresar el haberse dado cuenta de que Dios va más allá, va mucho más allá, ¿no? El pueblo está aprendiendo con esto que Dios va mucho más allá y que a Dios no lo pueden manejar. Y lo mismo ocurre con el Eclesiastés. Son los dos libros que se proponen superar la teología de la retribución. ¿Qué pasa con el Eclesiastés? El Eclesiastés es alguien que lo tiene todo, que tiene todos los bienes que se pueden tener, ¿sí? Que tiene todos los bienes y se da cuenta que aunque lo tenga todo, sin embargo todo es vanidad, todo es vacío. Vanidad, pura vanidad, ¿se acuerdan? Hace poquito lo escuchamos exactamente. Lo ha tenido todo, gloria, riqueza, sabiduría, bienestar, pero después de las experiencias de la vida y de la reflexión ha llegado a esta conclusión: todo es vanidad, todo es vacío, ¿no? Entonces hay que aprovechar el momento presente, hay que gozar de los bienes honestos que se reciben, ¿sí? Y hay como un pesimismo con todo lo... ¿Para qué trabajar si después todo tu esfuerzo va a ir a parar en manos de alguien que no trabajó y que no hizo nada? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace poquito lo leíamos a eso? ¿Sí? Es como ese pesimismo frente a todos los bienes de este mundo, ¿sí? Porque claro, es el tiempo donde los griegos empiezan a dominar al pueblo de Dios y entonces empieza a valorar la cultura, los éxitos, el arte. Entendido todo esto, que todo esto es bueno en sí mismo, entendido todo como una glorificación del ser humano, ¿sí? Y el Eclesiastés se da cuenta que lo tuvo todo y que sigue vacío. Solo queda poner la mirada en Dios, ¿no? Todo lo demás es pura vaciedad, eso significa vanidad, solo queda poner la mirada en Dios. Bueno, y así nos asomamos a los últimos tiempos del Antiguo Testamento. Más que eso no podemos. Y la semana que viene charlamos un poco del Nuevo Testamento. ¿Les parece? Bueno, gracias por la paciencia. Ahí, si algunos necesitan, en la mesita del fondo hay algunos apuntes de la semana pasada. Si alguien por ahí no los tiene y quiere llevar, están impresos, así que aprovechenlos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y nos bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Martes que viene nos vemos y continuamos. Gracias, gente.